Abogados de Reddit. ¿En qué momento te diste cuenta que tu cliente era un monstruo? Tuve un cliente que fue acusado de violencia doméstica. Esencialmente tiró a su novia por la ventana de un segundo piso. Ahora bien, la historia de este hombre es terrible, pero también lo es la de muchos de mis clientes, y su actitud es un poco arrogante, también típica. Pero también se sabía cómo iba el asunto, así que consiguió un acuerdo con la fiscalía. Es por eso que no estaba realmente preparada cuando rechazó la oferta de no ir a la cárcel del estado. Ten en cuenta que había como 5 testigos, por lo que conseguir un trato mejor que este era imposible. ¿Por qué? Porque querían que él pagara las facturas médicas de ella. Vale, un gilipollas, pero esto no fue lo peor. Lo que hizo que sí que lo fuese fue su contraoferta. En ella escribió: no voy a pagar las facturas de esa perra, pero decidles que sí que pagaré la ventana. La fiscalía no estaba contenta. Soy un abogado de defensa criminal. Puedo nombrar unos cuantos casos en los que me sentí absolutamente disgustado con mis clientes. Advertencia, estos son en su mayoría hace años, cuando yo atendía cualquier caso. Ahora practico más casos de cuello blanco y federales. Gané un caso de conducción bajo los efectos del alcohol porque el gobierno se equivocó en algo justo antes de que comenzara el juicio. Mi cliente me da un abrazo y apesta completamente a alcohol. Condujo hasta el tribunal. Le quité las llaves y llamé a su madre. Cliente que fue acusado de abusar de un niño de 12 años. Tenía unos 40 años en ese momento y tuve que callarlo rápidamente cuando trató de decirme que el niño de 12 años le insinuaba. Representé a una mujer por un cargo de robo mayor. La dejé en mi oficina para que copiara algunas cosas antes de que se fuera. Cuando se fue, me di cuenta de que me habían robado las gafas de sol y las llaves del coche. La localicé en el vestíbulo y le dije que no iba a representarla más y que llamaría a la policía si no vaciaba sus bolsillos delante de mí y me daba mis cosas. Tuve un cliente que fue liberado después de 25 años de prisión por asesinato y luego, el mismo día, golpea a su posible nuevo casero. Terminó recibiendo otros 10 años. No se arrepentía y se reía de haber golpeado al tipo con tanta fuerza que se le salió el globo ocular. Pensé, este tipo merece estar en la cárcel. Llevé el caso a juicio de todos modos y, sorpresa, perdió y le dieron 10 años, la máxima. Un cliente que se hizo pasar por médico para vender esteroides. Según el gobierno, tenía numerosos clientes a los que hacía creer que sus esteroides les curarían del cáncer. Le pagaron cientos de miles de dólares y en la mayoría de los casos murieron. Solo pensé que esto era pura maldad. Escuché una llamada al 911 en donde la víctima fue degollada durante un altercado con nuestro cliente. Nunca olvidaré cómo balbuceaba y sonaba como si se estuviera muriendo, porque literalmente lo estaba. De alguna manera, al final sobrevivió a esto, pero aún me acuerdo de cómo la víctima intentaba balbucear como podía. Él me ha matado, me ha matado. He prestado mucha ayuda legal en prisiones y podría contar historias sobre pedos que te pondrían verde, pero en lugar de eso te pondré verde de otra manera. Tuve un chico, 17 años, que tenía una leve discapacidad cognitiva debido a un traumatismo cerebral que sufrió a manos de sus padres biológicos y que fue a parar a una familia de acogida realmente maravillosa y próspera. Era un chico popular en la escuela, buen atleta, consiguió una novia y la invitó a reunirse y actuar como adolescentes una noche en un silo de maíz, que supongo que es una cosa que hacen los chicos del campo. No lo sé, todo esto viene del informe de la investigación previa a la sentencia que leí antes de llevar su caso, pero la idea es que la chica se reunió con él en el silo y estuvieron pasando el rato dentro. Según su relato, estaban pasando un buen rato y él estaba disfrutando de verdad. Entonces, sin ninguna razón en particular, cogió un tablón de 2x4 y la golpeó en el cráneo. Luego usó una combinación de herramientas agrícolas muy burdas, palas, azadas, para cortar su cuerpo y enterrarla en el maíz y se fue a casa como si nada hubiera pasado. Oye, ustedes preguntaron. Tuvimos un cliente que intentó aplicar una restricción postempleo a una recepcionista de 19 años después de que renunciara y comenzara a trabajar para un competidor. ¿El motivo? Él quería hacer su vida un infierno porque ella no quería acostarse con él, un hombre espeluznante de 57 años. El intento de acostarse con ella fue la razón por la que ella renunció. Como es lógico, no aceptó nuestro consejo de dejar de reclamar y acabamos enviándolo a otro sitio. Me toca el otro lado, pero tuve una acusada que fue a la cárcel por privar de comida a 3 niños adoptados hasta el punto de que necesitaron varias semanas de hospitalización para recuperarse. Luego salió de la cárcel y se casó con un tipo con hijos para poder empezar a matarlos de hambre también. Escuchar su entrevista en la que intenta justificar lo que les hizo a ambos grupos de niños me perturbó más que cualquiera de los casos de asesinato en los que he trabajado. ¿Cuál era su justificación? Su justificación era que no hizo nada malo, solo intentaba ayudarles a estar sanos y guapos. Se sentía mal por el primer grupo de niños porque la necesitaban, etc. No participé directamente en el caso, pero mi compañero que sí lo estaba me enseñó las fotos. Los primeros niños parecían supervivientes del Holocausto.
Tenían entre 4 o 5 años y ella ya les había lavado el cerebro completamente para que pensaran que solo ella los amaría. Puedo compartir una buena historia. Tuve un profesor en el instituto que era un antiguo abogado. Siempre le preguntábamos por qué había dejado su práctica para empezar a enseñar. Finalmente cedió y explicó que su último caso fue la defensa de 3 personas. Al parecer, había habido un cuarto. Eran 2 parejas que, en el acto de una orgía de borrachos y drogados, decidieron matar, comer parcialmente y desmembrar a una de las mujeres. Supongo que en ese momento les pareció una buena idea. Como abogado, dijo que era bastante reservado, pero que aún así tenía que conseguir que sus clientes obtuvieran el mejor resultado posible y que estuvo expuesto a todos los horribles detalles, las imágenes y el raciocinio de sus clientes. Mi profesor tenía una mirada tan apagada cuando lo explicaba que pudimos ver que realmente le afectó. ¿Dijo alguna vez por qué lo hicieron? Si mal no recuerdo, dijeron algo así como que ella no estaba bien o algo parecido. Y el otro detalle que recuerdo fue que las partes del cuerpo fueron puestas en bolsas de basura y luego en un barril de aceite. La primera semana que empecé en mi actual bufete de defensa penal me encargaron catalogar el material del teléfono de nuestro cliente. El teléfono tenía múltiples, se habla de unos 4.000, vídeos, fotos, intercambios de texto con mujeres menores de 16 años. Aunque no se confirmó la edad de todas las chicas, la mayoría, si no todas, estaban por debajo de la edad legal de consentimiento y muchas eran apenas adolescentes. Atraía a estas chicas a cambio de drogas. Nada me pareció totalmente extraño hasta que encontré un vídeo en el que claramente se forzaba a una niña literalmente drogada con benzodiazepinas, no por voluntad propia, sino forzada, y la asfixiaba en el proceso. Cuando nuestra empresa se enfrentó a él, dijo que estaba enamorado de ella y que por eso lo hacía. También llevaba a estas chicas a hoteles y las obligaba a tener relaciones entre ellas mientras él las grababa, pero nada supera lo que he dicho arriba. Un material bastante horripilante para mi primera semana de trabajo. Cuando tuve que ir a la oficina del fiscal para ver las pruebas de su caso. Allí estaban los cientos de imágenes de material infantil con los que había comerciado, las imágenes en primer plano que había tomado plano de los bebés y enviado por internet, las fotos de las hijas de su vecino jugando en su piscina infantil. Se dio cuenta de que no podía contenerse, pero tampoco se responsabilizó ni mostró remordimientos, así que no me siento mal por él en lo absoluto. Mi mejor amigo trabajó en los tribunales como alguacil de los Estados Unidos durante los 2 primeros años de su carrera. Contaba historias de cómo introducían miles de imágenes en el registro cuando procesaban a pedos, y el jurado tenía que ver todas y cada una de las fotos, ya que cada una era una prueba. Él lo sabía y no miraba los monitores, pero contaba historias de jurados enteros que empezaban a llorar, a temblar de rabia e incluso a vomitar después de ver demasiadas cosas increíblemente atroces. Los juicios se eternizaban porque los jurados tenían que hacer pausas para tranquilizarse. Hay gente muy mal en el mundo, tío. Abogado de defensa criminal de toda la vida aquí. Para ser completamente honesto, no se trata de la ofensa, sino de la persona. He tenido personas acusadas de asesinato que me caían muy bien y de las que tenía una buena opinión sobre ellas. He tenido personas acusadas de robo en tiendas que me han puesto los pelos de punta y parecían psicópatas. Hablando desde un punto de vista puramente penal, tener un cliente que es un monstruo no importa en términos de tu deber hacia ellos. Pero sí hace que el trabajo sea menos agradable. Mis peores clientes han sido personas que se sienten cómodas estafando a otros de su dinero. Me recuerda a ese episodio del podcast This American Life sobre la familia que se da cuenta de que su hijo es un psicópata con tendencias homicidas. Intentó matar a su hermano más de una vez. Le hicieron dormir en el otro lado de la casa y pusieron alarmas para despertarles en caso de que intentara pasar al otro lado de la casa. Tenía 8 años en ese momento. Aviso, leer con discreción. Aunque he hecho una cuenta desechable, voy a ser un poco vago porque todavía me tomo en serio mis deberes éticos con mis antiguos clientes y en ningún momento puedo violar el protocolo de confidencialidad o el acuerdo que firmé. Esta es una historia de hace mucho tiempo, concretamente en el verano posterior a mi primer año de estudios de Derecho, cuando trabajé brevemente en un conocido bufete de defensa penal. El cliente en cuyo caso estaba trabajando formaba parte de varios individuos acusados de conspiración, los cuales asesinaron brutalmente a varias personas. 3 individuos habían cometido los asesinatos y varios otros habían ayudado a planificarlos. Unos habían secuestrado a las víctimas y otros habían acudido a observar o bien habían filmado los hechos. Para ver si nuestro cliente era uno de los individuos presentes en la escena, tuve que ver múltiples vídeos de los asesinatos. Vi a varias personas brutalmente asesinadas de la peor manera posible que se pueda imaginar uno. Fueron cortadas en pedazos mientras estaban vivas y se les pisó el cráneo. No era una grabación de seguridad granulada. Se trataba de vídeos en alta definición tomados por los espectadores a pocos metros de distancia. Los vídeos mostraban el cerebro de alguien saliendo a chorros de su cabeza y a otra persona gritando mientras le cortaban las manos y los brazos. También tuve que escuchar el audio para ver si se oía la voz de nuestro cliente. Los gritos eran malos. Las risas eran peores.
Se me ha quedado grabado durante años y años y no veo que vaya a desaparecer pronto. Por suerte, mis prácticas en ese bufete terminaron unas semanas después, al final del verano. Nunca busqué la sentencia del caso, ni tengo ganas de hacerlo. En nuestro caso no existía la presunción de inocencia. Todos los implicados se habían declarado culpables con la esperanza de que los fiscales no pidieran la pena de muerte. Lo único que cambiaba era si nuestro cliente sería condenado a muerte, si estaba presente o filmando, o a cadena perpetua, si demostrábamos que simplemente había desempeñado un papel mínimo y que no había participado activamente. Trabajar en la defensa penal significaba dejar de lado mi criterio personal a favor de las personas que defiendo para que puedan recibir los derechos escritos en la Constitución. Seguí haciendo mi trabajo lo mejor que pude, pero me encontré despierto por la noche durante varias semanas seguidas, rezando a todo Dios para que cada uno de esos hijos de implicados se friera en la silla eléctrica y para que alguien se riera también de sus ritos. Después de esas prácticas, nunca volví al derecho penal. Ahora ejerzo el derecho civil, en el que ayudo a la gente a recuperarse de las desgracias que se les han hecho.